Antes de morir, Alicia Bonet rompió su silencio, y el mundo entero quedó paralizado. Nadie lo esperaba. En sus últimos días, cuando la voz apenas le salía del pecho y el tiempo se le escapaba entre los dedos, Alicia Bonet decidió hablar. La actriz que durante décadas encarnó la elegancia, el misterio y la perfección del cine mexicano, rompió el pacto de silencio que había guardado toda su vida. Y lo que reveló, según quienes la acompañaron en sus últimas horas, fue tan impactante que hizo temblar a la prensa, a la industria del espectáculo y a millones de admiradores en toda América Latina. Nacida en 1951, Alicia Bonet fue mucho más que una estrella. Fue un símbolo de pureza y belleza trágica. Su rostro iluminaba la pantalla grande, pero detrás de las cámaras se escondía una mujer atormentada por los secretos, las pérdidas y un amor prohibido que nunca pudo vivir plenamente. La actriz que el público adoraba por su dulzura escondía una tormenta de emociones contenidas, un silencio que la consumía poco a poco, hasta que finalmente decidió liberarse. Según revelaron fuentes cercanas al hospital donde pasó sus últimos días, Alicia confesó entre lágrimas un secreto que llevaba más de 4 décadas enterrado. Su gran amor no fue su esposo, sino otro hombre, un artista poderoso, admirado y casado, con quien compartió una pasión intensa y clandestina. Su voz, frágil pero firme, habría dicho: «Nunca pude decirlo, pero él fue el amor verdadero de mi vida». La revelación cayó como una bomba mediática. Las redes se incendiaron, los noticieros interrumpieron su programación y los fans, incrédulos, lloraron frente a las imágenes de su última aparición pública. Los periodistas la llamaron la confesión más estremecedora del cine mexicano. Nadie imaginaba que la mujer que representaba el glamour y la discreción llevaría dentro un amor tan imposible, tan humano, tan devastador. Hoy, su declaración póstuma se ha convertido en tema de debate nacional. Algunos la consideran un gesto de liberación, otros una traición a la memoria de su familia. Pero una cosa es cierta: Alicia Bonet no quiso morir con la verdad encerrada en el pecho. Su historia, teñida de pasión, culpa y redención, ha traspasado la frontera de lo íntimo para convertirse en un espejo brutal del precio de la fama. Y mientras el mundo intenta asimilar sus últimas palabras, una pregunta persiste, ardiente y sin respuesta. ¿Quién fue aquel hombre que marcó su vida? ¿Y por qué eligió callar hasta el final? Las luces del hospital titilaban débilmente aquella tarde. El aire olía a desinfectante y despedida. En la habitación 307, una figura frágil, casi etérea, luchaba por mantener los ojos abiertos. Alicia Bonet, la actriz que había deslumbrado a generaciones enteras, sostenía entre sus manos una pequeña cruz dorada, como si aquel objeto pudiera darle la fuerza que su cuerpo ya no tenía. Su respiración era lenta, su mirada serena pero cargada de un peso antiguo. Quienes estaban presentes aseguran que su voz, aunque apenas audible, tenía una firmeza que estremecía el alma. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que cambiarían para siempre la forma en que el mundo la recordaría. «Guardé silencio demasiado tiempo», dijo. Y con esa frase, el aire se volvió espeso. Los murmullos se apagaron. Nadie osó interrumpirla. La mujer que había pasado la vida construyendo una imagen perfecta de serenidad y elegancia, estaba a punto de derrumbar su propio mito. En un susurro, entre pausas y lágrimas, reveló que su corazón había pertenecido a otro, un hombre del que nunca pudo hablar, un amor prohibido que se había convertido en su prisión emocional. Durante años, las revistas habían especulado sobre su carácter reservado, sobre sus largas ausencias en los eventos sociales, sobre aquella melancolía que se escondía detrás de su sonrisa impecable. Pero nadie imaginaba la magnitud de la historia que ahora emergía desde la voz quebrada de una mujer que había amado en secreto. En su confesión, Alicia habló de noches sin sueño, de cartas nunca enviadas, de llamadas que terminaban antes de pronunciar una palabra. Dijo que el miedo al escándalo, a la destrucción de reputaciones, la había condenado al silencio.
No podía hablar. Me lo prohibieron. Y acepté. Por amor, murmuró. Su asistente personal, que la acompañó hasta el último momento, relató después que Alicia lloraba no de dolor físico, sino de liberación. Cada frase parecía arrancarle una parte del alma, pero también le devolvía algo de paz. He vivido encadenada a una verdad que nadie podía conocer, confesó. La enfermera de turno aseguró que tras aquellas palabras, el ambiente en la habitación cambió por completo, como si la historia de toda una vida hubiera encontrado, por fin, su voz. Al difundirse la noticia, los medios de comunicación colapsaron. Las cadenas televisivas interrumpieron su programación para transmitir la confesión final de Alicia Bonet. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad y asombro. Los titulares competían en dramatismo. Alicia Bonet rompe el silencio antes de morir. Un amor prohibido tras la fama. La última verdad de una estrella que ocultó su corazón durante 40 años. Los periodistas buscaban desesperadamente pistas, intentando descifrar la identidad del misterioso amante que marcó la vida de la actriz. En las redacciones, los teléfonos no paraban de sonar. Los antiguos colegas de Alicia eran asediados por los reporteros. Muchos guardaban silencio, otros hablaban entre lágrimas. Una excompañera de rodaje aseguró que, en los últimos meses, Alicia había dado señales de querer cerrar un círculo. Había vuelto a escuchar ciertas canciones antiguas, había pedido revisar sus archivos personales, incluso había mencionado que ya no quería irse con secretos. Nadie entendió el verdadero significado de esas palabras hasta ahora. El impacto fue devastador. Los críticos de cine, los fanáticos y los estudiosos de la cultura popular coincidían en una cosa. Alicia Bonet acababa de humanizarse ante el mundo. La diosa del cine mexicano se había convertido, en su último acto, en una mujer de carne y hueso, con miedos, pasiones y errores. Y esa revelación resultaba más poderosa que cualquier papel que hubiera interpretado en su carrera. Mientras los programas de televisión repetían una y otra vez las imágenes de su rostro en sus últimos años, el público debatía con fervor. Algunos la consideraban valiente por enfrentarse a la verdad en el umbral de la muerte. Otros, en cambio, la acusaban de traicionar su propio legado. Pero todos, sin excepción, estaban atrapados en la fascinación de una historia que parecía escrita por el destino. En los foros digitales, los seguidores analizaban sus películas buscando señales. Un gesto prolongado, una frase ambigua, una lágrima fuera de guión. Ahora todo tiene sentido, escribían muchos. Los periodistas desempolvaban viejas entrevistas, encontrando frases que antes pasaron desapercibidas y que hoy sonaban como confesiones veladas. Una grabación recuperada de 1987 mostraba a Alicia respondiendo a una pregunta sobre el amor con una sonrisa triste. A veces el amor verdadero no se puede mostrar, solo se siente y se guarda. Esa frase, ignorada durante décadas, se convirtió en símbolo de la tragedia que había vivido en silencio. La historia crecía minuto a minuto, alimentada por nuevas revelaciones, testimonios y conjeturas. Algunos afirmaban saber quién era el hombre que había inspirado aquel amor clandestino. Otros juraban que jamás se sabría. Pero poco importaba el nombre. El misterio ya había cumplido su propósito. Había devuelto a Alicia Bonet al centro de todas las conversaciones, convertida una vez más en mito. En las calles de Ciudad de México, los cines que alguna vez proyectaron sus películas encendieron las marquesinas con su nombre. Los fanáticos dejaban flores frente a los afiches antiguos, como si rindieran homenaje no solo a la actriz, sino también a la mujer que finalmente se atrevió a Bathsheba a hablar. Los noticieros describían la situación con tono solemne, mientras los comentaristas debatían si su confesión debía considerarse un acto de redención o de desesperación. El eco de su voz seguía resonando. Cada palabra, cada pausa, parecía tener una carga emocional que atravesaba fronteras. El mundo entero escuchaba, incapaz de apartar la vista de aquella historia que mezclaba amor,
silencio y tragedia. La verdad de Alicia Bonet se había convertido en un espejo para todos los que alguna vez amaron en secreto, para quienes callaron por miedo, para quienes comprendieron que la fama no protege del dolor. Las palabras de Alicia Bonet no murieron con ella. Aquella frase, guardé silencio demasiado tiempo, se convirtió en una especie de eco universal, una confesión que traspasó fronteras, idiomas y generaciones. En cuestión de horas, su historia dejó de ser una noticia local para transformarse en un fenómeno mundial. Los titulares en Europa, América del Sur y Estados Unidos coincidían en una sola idea. Una leyenda del cine había roto el silencio más doloroso justo antes de morir. Las redacciones internacionales se llenaron de reporteros que buscaban cada fragmento de su testimonio, cada detalle que pudiera explicar el misterio detrás de su vida. Programas de televisión en Madrid, Buenos Aires, Roma y París dedicaron especiales de emergencia. En redes sociales, los hashtags Alicia Bonet y UAS el último secreto se volvieron tendencia global. La humanidad parecía suspendida en una misma emoción. La mezcla de fascinación, tristeza y morbo que solo provocan las verdades imposibles. Los estudios de psicología y los expertos en comportamiento mediático comenzaron a analizar el fenómeno. Se decía que la confesión de Alicia había tocado un nervio colectivo, un reflejo profundo de la culpa y el deseo reprimido. Su voz, grabada por una enfermera durante las últimas horas, circulaba entre los periodistas como un tesoro prohibido. Cada palabra, cada respiración entrecortada, sonaba como el rugido final de una mujer que había cargado con el peso de un amor imposible. El archivo de audio, filtrado días después por un medio digital, se convirtió en una bomba emocional. En él se escuchaba la fragilidad de una voz que apenas sostenía la vida, pero también una serenidad que desarmaba. No me arrepiento, solo lamento no haberlo dicho antes. Ese fragmento fue reproducido millones de veces. La industria del entretenimiento reaccionó con una mezcla de admiración y estupor. Actrices jóvenes publicaron mensajes de respeto, mientras productores veteranos recordaban los años en que Alicia, callada y reservada, evitaba cualquier pregunta sobre su vida privada. En las universidades, los profesores de comunicación usaban su caso como ejemplo de cómo una sola frase puede cambiar la narrativa de toda una existencia. En los bares, en los autobuses, en las casas más humildes, la conversación se repetía. ¿Cómo pudo callar tanto tiempo? ¿Quién era él? ¿Por qué justo ahora? Nadie lo sabía con certeza, pero todos querían creer que en aquel acto final de sinceridad había una forma de redención que trascendía lo personal. El impacto fue tan grande que incluso los canales de televisión reprogramaron sus parrillas para emitir retrospectivas sobre su carrera. En cada emisión se mostraban imágenes de una Alicia joven, radiante, riendo en rodajes antiguos. El contraste con la voz débil de su confesión estremecía. Era como si dos mujeres coexistieran en el tiempo, la estrella eterna y la mujer cansada que, finalmente, se atrevía a ser humana. Su hija, que durante años había protegido la privacidad de su madre, rompió el silencio pocos días después. En una entrevista exclusiva, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, dijo: «Mi madre no quería ser recordada solo por su belleza, quería ser recordada por su verdad». Esas palabras añadieron una capa más de emoción a una historia que ya parecía inabarcable. La nación entera se paralizó por unos segundos frente a la pantalla. Las calles se llenaron de homenajes espontáneos. Murales con su rostro aparecieron en las paredes de la capital, acompañados de frases de su última grabación. Los fanáticos encendían velas y dejaban cartas en los cines, donde alguna vez se proyectaron sus películas. Algunos escribían mensajes desgarradores. «Gracias por atreverte a hablar. Tu silencio fue el nuestro también». La Iglesia Católica, por su parte, reaccionó con cautela. Algunos sacerdotes elogiaron su valentía. Otros la criticaron por exponer un amor prohibido que contradecía los valores que alguna vez representó. Pero ni las voces moralistas pudieron contener la ola de empatía que inundó al país.
Alicia Bonet se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo de libertad emocional. En la voz de todos los que alguna vez callaron por miedo a ser juzgados. El mundo del espectáculo respondió con una avalancha de documentales, biografías no autorizadas y series inspiradas en su vida. Directores de cine competían por los derechos de su historia. Se hablaba de proyectos internacionales, de películas con actrices de renombre para encarnar su figura. Lo que en vida fue un secreto vergonzoso, en la muerte se transformó en una epopeya romántica de dimensiones históricas. Mientras tanto, el supuesto amante, a quien los medios comenzaron a buscar con obsesión, permanecía en la sombra. Ninguna confirmación, ninguna negación. Su silencio añadía aún más misterio a una historia que ya desbordaba las fronteras del escándalo. Algunos periodistas aseguraban haber encontrado cartas antiguas firmadas con iniciales. Otros hablaban de encuentros clandestinos en Europa durante los años 80. Ninguna prueba era definitiva, pero cada rumor alimentaba la llama. Los foros de Internet se llenaron de teorías, algunas absurdas, otras inquietantemente verosímiles. Se hablaba de pactos de silencio, de presiones políticas, incluso de amenazas que habrían obligado a Alicia a mantener la boca cerrada durante tanto tiempo. El público, hambriento de verdad, no dejaba de especular. Pero en el fondo, lo que mantenía vivo el interés no era el misterio del amante, sino el coraje de una mujer que decidió desnudarse emocionalmente ante el mundo cuando ya no tenía nada que perder. En los días posteriores, los medios internacionales comenzaron a reflexionar sobre el fenómeno desde una perspectiva más humana. Se hablaba de la soledad de los ídolos, de cómo el brillo de la fama a menudo esconde un silencio insoportable. Alicia se transformó en un espejo incómodo para una sociedad que exige perfección a sus figuras públicas, pero se alimenta de sus tragedias. El impacto no fue solo mediático, sino también cultural. En escuelas de arte se organizaron coloquios sobre la relación entre la creación y la represión emocional. En redes, miles de mujeres compartieron sus propias historias de amores callados bajo el lema «Yo también guardé silencio». Lo que había comenzado como una confesión íntima se convirtió en un movimiento global de catarsis colectiva. En un programa de televisión de Buenos Aires, una periodista resumió el sentimiento general con una frase que recorrió el mundo. Alicia Bonet no murió. Por fin se dijo a sí misma. Aquellas palabras fueron replicadas, impresas, tatuadas. Era la síntesis perfecta de lo que muchos sentían. Que su muerte no fue un final, sino una liberación. Las imágenes de su funeral, transmitidas en directo, mostraban una multitud en absoluto silencio. Ningún discurso político, ningún gesto grandilocuente. Solo el murmullo del viento y los sollozos contenidos de quienes entendían que, más allá del escándalo, lo que Alicia había dejado era una enseñanza brutal. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Para su familia, sus amigos más íntimos y sus colegas de toda la vida, la confesión fue un golpe inesperado, una grieta en la imagen que habían construido durante décadas. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa cálida y su tono siempre sereno existiera una historia tan devastadora. Su hija, Sofía Bonet, fue la primera en recibir la noticia. Estaba en su casa de Coyoacán cuando los medios comenzaron a replicar la grabación filtrada. Al principio, creyó que era un montaje. Luego, al reconocer el timbre de voz de su madre, el mundo se le vino abajo. Testigos aseguran que Sofía rompió en llanto, arrodillándose frente al televisor, incapaz de comprender que esa mujer que hablaba con tanta serenidad era la misma madre que durante años había guardado silencio absoluto sobre su vida sentimental. Días después, Sofía confesó en una entrevista que lo que más la había conmovido no fue el secreto en sí, sino el dolor que su madre había soportado sola durante tantos años. Mi madre me enseñó a no hablar de ciertas cosas. Ahora entiendo por qué. Porque ella tampoco podía hablar de las suyas. El exmarido de Alicia, el director de cine Luis Felipe Alarcón, reaccionó con una mezcla de tristeza y desconcierto. En una rueda de prensa improvisada frente a su estudio, visiblemente afectado,
Nice, declaró. No tenía idea de que su silencio escondía tanto. Los periodistas lo acorralaban con preguntas, pero él se limitó a mirar al suelo y murmurar. Alicia siempre fue un misterio, incluso para quienes la amábamos. Esa frase recorrió los titulares como una daga poética que resumía la complejidad de su relación. Los amigos más antiguos, actores y actrices que habían compartido rodajes con ella en los años dorados del cine mexicano, se reunieron en un café de la colonia Roma para intentar asimilar lo sucedido. Algunos estaban indignados, otros profundamente conmovidos. Alicia era discreta, sí, pero jamás fría. Ahora entiendo por qué. A veces desaparecía durante semanas, comentó una actriz veterana entre lágrimas. Otro compañero añadió, nos pidió que no le hiciéramos preguntas. Siempre decía que había cosas que el tiempo debía guardar. Pensamos que era una manera de proteger su intimidad. Pero ahora sabemos que se estaba protegiendo del dolor. El círculo más cercano de la actriz reveló que en los últimos meses, Alicia había comenzado a comportarse de manera extraña. Regaló joyas personales, escribió cartas a mano y pidió que una antigua caja de madera no fuera abierta hasta después de su muerte. Esa caja, según fuentes cercanas a la familia, contenía fotografías, recortes de periódicos y una serie de cartas que podrían arrojar luz sobre el amor prohibido que marcó su vida. Su apertura fue transmitida por televisión nacional. Millones de espectadores vieron cómo Sofía, con las manos temblorosas, sacaba los objetos uno a uno. No hubo nombres, pero sí emociones tan intensas que bastaron para llenar el vacío. La reacción de la prensa fue implacable. Programas de debate, tertulias y noticieros dedicaron horas enteras a analizar cada gesto, cada palabra, cada posible pista. Los periodistas más sensacionalistas hablaban de la traición de una diosa, mientras otros defendían su derecho a la verdad. En los estudios de televisión, los invitados discutían acaloradamente sobre los límites entre la privacidad y el mito. Cada testimonio añadía un matiz nuevo, un eco distinto en la tormenta mediática que ya nadie podía detener. Los fans más fieles organizaron vigilias en su honor. Frente a su antigua residencia, decenas de personas encendían velas y dejaban notas escritas a mano. Perdónanos por no verte sufrir. Gracias por tu verdad. Tu voz nos liberó a todos. Aquellas escenas, transmitidas en vivo, conmovieron a millones de espectadores. Se decía que en cada lágrima derramada por un desconocido había un pedazo del alma de Alicia. Los compañeros de la industria, sin embargo, estaban divididos. Algunos consideraron su revelación como un acto de valentía que dignificaba su legado. Otros la tacharon de innecesaria, un golpe innecesario a la imagen de una artista irrepetible. Pero incluso sus detractores admitían que la confesión había cambiado para siempre la percepción del público sobre ella. La mujer que alguna vez fue vista como un símbolo de perfección, ahora era comprendida como una víctima de su propio silencio. En redes sociales, los amigos más jóvenes de su hija publicaban mensajes de apoyo, mientras los periodistas más veteranos recordaban anécdotas que cobraban nuevo sentido. Un camarógrafo que trabajó con Alicia en 1982 reveló que, durante un rodaje en Veracruz, la actriz se quedó mirando al mar durante horas, sin hablar con nadie. Cuando le preguntaron en qué pensaba, respondió: «Estoy despidiéndome de algo que nunca tuve». Nadie entendió la frase en ese momento. Ahora, 40 años después, se interpretaba como una pista precoz de su tormento interior. Los familiares lejanos, sorprendidos por el alcance global del escándalo, viajaron desde distintas partes del país para reunirse en la capital. Algunos temían que la revelación manchara el apellido Bonet. Otros la veían como un acto de redención. «Prefiero que la recuerden como alguien que se atrevió a decir la verdad que como alguien que murió callando», declaró un sobrino frente a las cámaras. El entorno profesional también quedó sacudido. Productores suspendieron proyectos en los que se planeaba utilizar su imagen, mientras guionistas comenzaron a escribir adaptaciones inspiradas en su vida.
En los canales de televisión, los documentales sobre Alicia alcanzaron récords de audiencia. Cada palabra, cada mirada de archivo, parecía contener una profecía silenciosa. Incluso los más escépticos, aquellos que solían burlarse del sentimentalismo mediático, admitieron en privado que la historia de Alicia había tocado una fibra universal. No era solo una confesión amorosa. Era la historia de una generación que había aprendido a callar por miedo al juicio ajeno. En las sobremesas familiares, los padres hablaban de ella con respeto, las madres con melancolía, y los jóvenes con una mezcla de asombro y compasión. El eco de su nombre resonaba en cada conversación, en cada pantalla, en cada rincón del país. La actriz que una vez había representado el glamour del cine, ahora se convertía en símbolo de fragilidad y verdad. Los que la amaron en silencio lloraban en silencio. Los que la juzgaron comenzaban a comprenderla. Sofía, su hija, organizó una exposición con objetos personales de su madre. Cartas, fotografías, vestidos de rodaje, fragmentos de guiones anotados a mano. Miles de personas acudieron, no solo por curiosidad, sino por necesidad de cerrar un ciclo emocional que ya pertenecía a todos. En el centro del salón, una vitrina contenía la cruz dorada que Alicia sostenía cuando confesó. Bajo la luz tenue, ese objeto parecía brillar con una serenidad que ninguna cámara había logrado capturar antes. Las lágrimas, las flores, los aplausos, todo formaba parte de un mismo acto de reconciliación. Alicia Bonet, sin proponérselo, enseñó al mundo que el silencio también mata, que las verdades no dichas pesan más que los pecados, y que el amor, aun el prohibido, el oculto, el imposible, merece ser nombrado antes del final. El día en que se cumplieron 40 días de su partida, una multitud se reunió frente a su tumba. No hubo discursos, solo silencio. Ese mismo silencio que durante años la acompañó, pero que ahora, por fin, se había convertido en un silencio de paz. Los pájaros sobrevolaban el lugar, las cámaras grababan sin sonido, y la brisa movía las flores como si la tierra entera respirara con alivio. Alicia Bonet se fue, pero su historia quedó tatuada en la memoria colectiva. Su voz, temblorosa y honesta, sigue recordándonos que todos cargamos verdades que tememos decir, y que solo cuando las pronunciamos, encontramos descanso. Ella no murió con un secreto. Murió dejando una lección. Si esta historia te conmovió, si también crees que la verdad puede ser más poderosa que el miedo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí contamos las historias que el mundo quiso olvidar. Confesiones, misterios, amores ocultos y verdades que estremecen el alma. Porque, como Alicia Bonet, creemos que cada voz merece ser escuchada, aunque sea al final.